Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en la próxima media hora focalizar los aspectos de este análisis en un escenario bien complicado que atraviesa la Argentina desde el punto de vista económico, pero que tiene a lo político como telón de fondo o como acción motivadora de la deriva de muchos problemas que atravesamos. Para ayudarnos a entender este escenario, ayer hablábamos de lo económico, hoy vamos a hablar de lo político. Vamos a convocar al abogado, politólogo, analista político Gonzalo Fiore Viani. Gonzalo, un gusto, gracias por aceptar esta videollamada. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, es un desafío interesante para los analistas políticos tratar de comprender el momento. Desde tu lógica, ¿qué está sucediendo? ¿Es una crisis de gobernabilidad? ¿Es una crisis económica que impacta en la gobernabilidad? ¿O es una crisis de gobernabilidad que impacta en lo económico? Bien, bueno, desde el punto de vista, por lo menos de cómo lo vengo analizando yo, si bien por supuesto que es una crisis que tiene ribetes económicos que no se pueden soslayar, está claro que Argentina tiene una problemática económica estructural y sobre todo a partir de la deuda tomada por el gobierno anterior, esta problemática se profundizó aún más. Esto es algo que no se puede dejar de lado a la hora de analizar, pero creo que lo que viene sucediendo más específicamente en los últimos días, en las últimas semanas, tiene más que ver con una cuestión, diría yo, más política, con una cuestión más política, una crisis hasta autoinfligida en algunos aspectos por la propia disfuncionalidad de la coalición gobernante que excede a lo meramente económico. Diría que es una crisis que tiene que ver sobre todo con la cuestión interna, con este internismo que se viene atravesando en los últimos meses ya y que se ha profundizado sin ninguna duda en el último tiempo. Entonces, es una crisis, sí, económica, pero diría yo que por encima de todo hay una crisis política. Pero resolviendo lo político, ¿se resolvería lo económico? Porque aquí hay una cuestión que está ligada con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que cuando se hizo se advirtió que implicaba altos costos. ¿Son los que se están pagando? Bueno, por supuesto que más allá de que se resuelva o no lo político, esperemos que así sea, que se resuelva en el corto, mediano plazo, después si querés podemos ahondar más en eso, yo en eso particularmente soy más optimista que pesimista, pero más en lo económico, propiamente dicho, solo hablando de la arista económica, por supuesto que no alcanza que se solucione políticamente para que se pueda solucionar la economía. Sí, hay algunos datos alentadores para pensar la cuestión económica, más allá de todo el panorama que estamos viendo, ¿no? Yo, sin ser economista, sí veo algunos datos alentadores que tienen que ver sobre todo con la potenciación de la producción en lo que tiene que ver con vaca muerta, en lo que tiene que ver con el escenario internacional, que es a lo que yo me dedico, pensar el escenario global, el escenario internacional. Hoy la Argentina tiene potencialidades enormes dentro de este escenario global y tenemos dos ejemplos concretos, que Argentina haya sido invitado al G7 como único país extra G7, que fuimos invitados recientemente, y con la invitación concreta que tenemos para pasar a formar parte de los BRICS, donde están los países emergentes o en vía de desarrollo, o más bien ya algunos desarrollados, caso de China. Entonces, en ese sentido, creo que las oportunidades económicas para Argentina son muy grandes en un mundo que está demandando alimentos, con una crisis alimentaria en ciernes, con un crash alimentario global, como vienen hablando muchos, y en un mundo que además demanda energía, gas y petróleo, precisamente producto de la guerra de Ucrania, la inflación mundial, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, Argentina tiene grandes oportunidades, por supuesto, siendo también conscientes de las limitaciones que tenemos. Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como bien decías, implica sacrificios. Por otro lado, con bueno, y también que viene de la mano del endeudamiento externo muy fuerte, y la restricción externa y la falta de divisa, que básicamente es un problema ya estructural de la Argentina de los últimos años, ya desde hace un largo tiempo, que por supuesto no es culpa de este gobierno, sino que viene de larga data. Mencionábamos lo político porque es el eje de nuestra charla. No es normal que se haya tenido que convocar al presidente y a la vicepresidenta a un diálogo vía telefónica o que se encuentren y sea la noticia
una cena. Ahí hay un problema irresuelto de larga data. Esto es producto de que el Frente de Todos está mal constituido, de que no hubo mecanismos de institucionalización política de ese frente. Bueno, eso de la institucionalización política es algo que una promesa hasta ahora incumplida y resuelta desde el comienzo de la constitución del Frente. Se había hablado de institucionalizarlo al estilo del Frente Amplio chileno, lo que fue perdón, uruguayo, lo que fue en su momento la concertación chilena. De todas maneras, por supuesto que estamos acá ante una disfuncionalidad política de la coalición gobernante. Es un problema concreto, importante, que debe ser solucionado. Soy optimista porque creo que no hay grandes diferencias creo, de fondo respecto de lo que hay que hacer, sino más bien son diferencias de forma o hasta de nombre, por lo cual, cambiando y ajustando algunas cuestiones, también mostrando signos de madurez política importante, que es lo que están exigiendo los tiempos, creo que se puede llegar a arreglar en el corto plazo. El problema, por supuesto, es haber llegado hasta acá en un contexto complicado, porque si bien no se puede pensar, por supuesto, la política sin pensar en la economía, ¿no? Van muy de la mano, íntimamente ligadas. Si bien Argentina ha crecido un 10% el año pasado, también eso es cierto que ese crecimiento no se ha visto en la gente de a pie, no se ha visto en grandes sectores de la población que ven sus ingresos comidos día a día también por una inflación muy alta que estamos sufriendo. Entonces, en ese contexto es de una gran irresponsabilidad que la política no pueda decir, bueno, nos vamos a sentar, nos vamos a poner de acuerdo, y más aún cuando se trata de la misma coalición gobernante también. Es una experiencia inédita para el peronismo gobernar en coalición. El peronismo históricamente gobernó signado por grandes liderazgos. Es personalismo el peronismo. Exactamente. En su momento, por supuesto, el de Perón, después... el de Menem. El de Menem en su momento y también el de Kirchner, ¿no? Iba a decir el de Menem, el de Kirchner y el de Cristina, sí. Esos tres grandes liderazgos después de la vuelta de la democracia que tuvo el peronismo, donde todos se columnaban atrás, ¿cierto? Todos se columnaban atrás del líder. Y eso es lo que no está pasando en esta versión del peronismo coalicionista, podríamos decir, donde Alberto Fernández no está haciendo ese rol de líder. Y ahí también vienen los reclamos de Cristina cuando le dice usar la lapicera, todo esto que se viene hablando, que también es hasta de color, podríamos decir, por la frase de la lapicera, pero que engloba y representa una situación de... Sí, el usar la lapicera, desde mi lectura, es, dale, empezá a hacer las cosas, empezá a firmar lo que tenés que firmar y a tomar medidas, porque da la sensación que el estilo del propio Alberto Fernández es un estilo que se está comiendo hasta los propios. Culfas primero, después Martín Guzmán, que fueron ambos a pedirles apoyo político y él dijo vamos a verlo, y se terminaron yendo. Sí, totalmente. Y también creo que, más allá de cada caso particular, hacia dentro de los mismos funcionarios hay un hartazgo grande con este estilo de gobierno de Alberto Fernández, o de no conducción, diría yo, con este estilo de no conducción del presidente. Creo que hay un hartazgo grande en amplios sectores de la coalición que va más allá de los sectores más cristinistas, podríamos decir, o más kirchneristas, que también están de alguna manera hasta exasperados con el presidente, decir, bueno, está bien, tenés que gobernar, en algún momento tenés que empezar a tomar decisiones, queda un año para las elecciones, un año y medio para tener el poder en diciembre de 2023, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, en ese sentido creo que es lo que se está viendo. Hay que ver, no, la verdad, no he visto mucho, creo que en realidad no trascendió nada porque no había otros interlocutores, fue una reunión a solas entre Alberto y entre Cristina, entonces no ha habido grandes off al respecto. Hay que ver qué se dijeron anoche, qué decisiones se van a tomar de acá a mediano, a corto plazo, te diría, porque si te acordás, durante el fin de semana, previo a la designación de Bataki, se habló de una gran reestructuración del gabinete, un nuevo rol de Sergio Massa, y hasta ahora eso no pasó. Sí, además da la impresión que la lógica de actuación del peronismo es no unirse por el amor, sino por el espanto, ¿no? Las diferencias entre Cristina y Alberto se licuaron cuando estaba la posibilidad concreta de 4 años más de macrismo. ¿Y ahora están frente al espanto nuevamente? Sí, totalmente. Eso también puede funcionar como gran factor aglutinador, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que sucede hoy es que
el frente de todo, el peronismo en realidad está en el gobierno y no en la oposición, entonces es mucho más difícil, porque acá tenés que articular políticas concretas, tiene que haber una gran articulación entre los distintos sectores del Estado, entre los distintos ministerios, lo que parecería lógico en cualquier gobierno, ¿cierto? Pero que ha demostrado este gobierno hasta ahora no poder, más allá de algunas excepciones, por supuesto, y más allá de algunos momentos, de no poder articular entre las distintas áreas. Entonces, eso es algo que necesariamente se tiene que solucionar. Yo soy optimista de que se va a solucionar en el corto plazo, porque creo que Cristina es muy consciente, lo ha dicho, no hay que hacer grandes lecturas, se lo ha dicho, es muy consciente de que si esto no se soluciona, la suerte electoral está echada el año que viene. Entonces creo que se va a solucionar y que el mismo Alberto Fernández va a tener que rever mucho de su comportamiento a la hora de gobernar, ¿no es cierto? Mucho de su estilo a la hora de gobernar, un liderazgo muy extraño a la hora de pensar un presidente peronista que pareciera más eh, identificarse con Alfonsín o con un liderazgo más de ese estilo, o una mala lectura de lo que fue el alfonsinismo, diría yo, que un liderazgo peronista tradicional, como fue, como dijimos antes, de Menem, el de Néstor o el de Cristina. Sí, aquí hay una lógica que surgió en estos últimos días, que te pregunto a ver si coincidís con esto, que Alberto Fernández es mejor presidente fuera de la Argentina que adentro de la Argentina. ¿Existe esa interpretación posible? Sí, sí, yo comparto esa lectura. Alberto Fernández se lo ve mucho más cómodo y mucho mejor cuando va a los foros internacionales, cuando estuvo en el G7, cuando estuvo en el G20, cuando va a los distintos organismos internacionales, a los foros, se lo ve mucho mejor, más suelto, más cómodo, hasta con menos peso pareciera, hasta su semblante, su impronta se lo ve mejor. Y también esto, más allá de cuestiones de color, creo que la política exterior de este gobierno diría que es una de las áreas que mejor ha funcionado. Por varios casos concretos, ¿no? El ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, por la invitación a la cumbre del G7, por la invitación a formar parte de los BRICS, es decir, más allá de algunos vaivenes o zigzagueos, producto de errores propios, autoinfligidos de Fernández también, todo hay que decir, como las declaraciones en Rusia, como, bueno, alguna declaración quizá desafortunada. Más allá de eso, la política exterior de este gobierno ha funcionado y viene funcionando realmente muy bien. Entonces, se podría hacer esa lectura, ¿no? De que se siente más cómodo hacia afuera que adentro. Ahora, él es presidente de Argentina, no de embajador plenipotenciario, sino que pareciera que Alberto no ha podido, no ha sabido o no ha querido construir el poder que buena parte de la sociedad le reclama a un modelo, a un sistema que es bien presidencialista. Y eso se puede zanjar en esta instancia con una mujer con tanto sustrato de apoyo político como poco tienen hoy en la sociedad argentina, no sé, un núcleo del 30% que la sigue apoyando Cristina. Bien, creo que es muy difícil y justamente hay uno de los grandes escollos, ¿no? También esto es un caso muy particular, prácticamente único en la historia argentina, pero muy particular en el mundo también, donde esto ya se ha repetido mucho, ¿no? Donde la vicepresidenta tiene más voto y más poder que el presidente y donde la vicepresidenta a su vez designa al candidato a presidente, ¿no? Esto es algo que no es común en la política y eso se está viendo a su vez en el funcionamiento del gobierno. Es muy difícil para Alberto y fue muy difícil, lo sigue siendo, haber construido, también construir un liderazgo propio, particular, con la presencia de un liderazgo político del peso del de Cristina Kirchner. Ahora bien, yo creo que Cristina Kirchner en ningún momento le puso palos en la rueda a Alberto para que haga esto, sino más bien todo lo contrario, ella te corrió del escenario político y decir, bueno, hacé, te toca. No se metió en los nombramientos del principio, bien, después empezó a tener con las cartas de los funcionarios que no funcionan, con algunas advertencias que no fueron escuchadas en algún momento, y entonces Cristina, bueno, ahora sí ha decidido salir a jugar claramente, ¿no? Ha decidido salir y decir, bueno, está bien, te dejé todo este tiempo para que construyas, para que hagas, no me metí, no me hiciste caso en ningún momento, bueno, ahora voy a salir a jugar a ver si cambia el rumbo. Sí, sí, es inaceptable pensar que no hay diálogo ahí, ¿no? Que es una relación sin diálogo, ¿no? Un frente que supongo yo, incluso tienen que sentarse, si no son de a dos, de a tres, el propio Massa también tendría que estar sentado allí.
Sí, sin ninguna duda, porque es cierto, es un frente, es una coalición con tres patas, ¿no es cierto? Tres grandes patas, que tienen que ver, por supuesto, con el presidente, por la propia autoridad presidencial y por bueno, la lapicera, justamente, ¿no? Que tiene el presidente, la vicepresidenta, porque es la dueña de gran parte de los votos del espacio político y la arquitecta del espacio político, y por supuesto el de Sergio Massa, que más allá de su rol como presidente de la Cámara de Diputados, aporta ahí un caudal electoral importante en su momento que habría que ver efectivamente cuánto fue, pero por lo menos ayudó para ganar la elección y que hoy tiene una cuota de poder importante dentro de la coalición, por lo cual se tienen que sentar los tres. Ahora bien, de acuerdo a las informaciones y a las fuentes que uno tiene, y a lo que uno escucha y lee también, Sergio Massa tiene un diálogo fluido con Cristina y sobre todo con Máximo Kirchner. A su vez tiene un diálogo fluido con Alberto. Lo que sucede acá, el gran problema, es que estaba roto, hasta anoche por lo menos, el diálogo entre Cristina y Alberto, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, el diálogo entre la vicepresidenta y el presidente. Massa, como tercero en esta coalición, tiene un fluido diálogo con los dos, ¿no? Entonces, el problema grande acá era o es el diálogo entre el presidente y la vice. ¿Qué lectura hay que hacer que esta semana misma Horacio Rodríguez Larreta se lanza como candidato a presidente? ¿Es oportunismo por la situación de debilidad que tiene el oficialismo? ¿Puede leerse como una señal de preocupación de que se arreglen las cosas en el frente de todos y quiere anticiparse a esa posibilidad? Yo creo que va más por lo segundo, por un probable arreglo dentro del Frente de Todos, y a su vez Larreta tiene una interna también concreta en la oposición, que por supuesto no tiene la misma trascendencia que tiene la del gobierno, justamente porque es oposición y tiene otra responsabilidad institucional, pero que también hay una interna muy importante hacia adentro. Larreta a su vez tiene que competir. Por lo menos por ahora hay que ver cómo se resuelve eso. Patricia Bullrich, Mauricio Macri, los radicales, Cornejo, Morales, o sea, hay ahí una situación interna que no está resuelta, quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, si es que van a ir juntos, qué va a pasar con los libertarios, qué va a pasar con distintos sectores de la derecha argentina, podríamos decir, en un punto de la centro derecha argentina. Entonces Larreta yo creo que también se adelanta en ese sentido, como para decir, porque Bullrich ya se adelantó. Entonces, creo que Larreta decir, bueno, voy a jugar ya abiertamente. Creo que el lanzamiento es durante estos días y además ya viene dando hace ya varios meses, varias semanas, signos de que efectivamente iba a ser candidato a presidente, el candidato a presidente natural, podríamos decir, de ese espacio, si no fuera porque se le ha lanzado varios dentro del interno y porque tampoco se sabe que va a ser el mismo. ¿Qué razones te hacen ser optimista, Gonzalo, de que va a haber fumata blanca en el frente de todos? Creo que, por un lado, lo que decía al principio de la unidad por el espanto, eso por un lado, creo que sin ninguna duda es un factor que hay que analizar en política siempre, por más que feo que pueda sonar. Por otro lado, creo que las diferencias son más de forma que de fondo. Creo que más o menos a grandes rasgos, con las diferencias que pueda haber, pero a grandes rasgos todos los integrantes del Frente de Todos tienen una idea de país bastante similar. Eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Sí, también de dinámica, ¿no? De dinámica de gobierno. Da la impresión que hay un sector del gobierno que va en cámara lenta. Sí, también la cuestión de la dinámica de gobierno, que es algo que molesta mucho sobre todo el sector de Cristina, que molesta mucho la lentitud, la falta de iniciativa política, ¿no? De un sector importante del gobierno. Entonces, creo que solucionando estas cuestiones, quizás con un gran rediseño del gabinete, con un gran rediseño político, y ya te diría con la última oportunidad de relanzamiento político que tiene el gobierno de cara a las elecciones, que son ahora ya, dentro de un año, en política puede ser una eternidad la política argentina, pero a su vez también es poco tiempo para que la gente vea una mejora concreta en su calidad de vida, ¿no? Que es lo que tiene que ofrecer el gobierno en el año que queda. Yo diría que estoy viendo también mucho análisis apresurado
de la gestión de cómo se va a analizar la gestión de Bataglia, asumió el domingo, Bataglia el lunes en realidad. Entonces, creo que hay que esperar por lo menos 6 meses para ver cómo sigue esta gestión. No se puede analizar de acá a un mes o de acá a 2 meses. Entonces, el gobierno no tiene tanto tiempo para concretar, para que la gente vea mejora concreta en su calidad de vida. Entonces, también creo que va a ser un factor para que la unidad y para que el funcionamiento y la dinámica mejore, es urgente. Aquí no hay un problema de origen también político, digo, hay un tema de Sabina con Leiva que le dice, me acusas de jugar siempre al empate. Bueno, da la impresión que eso es Alberto Fernández, ¿no? No va a atacar para tratar de ganar el partido sabiendo que lo puede perder. Apuesta a jugar siempre al empate. Y a veces en política eso es la derrota asegurada. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En política, como bien decís, jugar al empate es ir a perder, básicamente. No existe el empate. Bueno, pero Cristina sabía que Alberto era así. Sí, sí, eso también está claro. Cristina sabía que Alberto era así, de todas maneras quizás pensó que, bueno, con el ejercicio del poder podría llegar a tener características que en un momento parecía tenerlas, sobre todo cuando fue en su mejor momento de popularidad, en marzo de 2020, cuando lanza la cuarentena, que demostró tener una iniciativa política muy importante, que salió a jugar fuerte, ahí a mostrar un liderazgo grande. Después eso se fue difuminando, se fue dibujando. Errores propios cometidos también, ¿no? Errores propios. Sí. Sí, muy importante durante la pandemia también. Sí. Errores sobre todo que golpearon su credibilidad, muy importante. No vale la pena volver a hablar de ellos, son de público conocimiento, pero claramente afectaron al gobierno y afectaron al liderazgo de Alberto. Y no haber escuchado, creo que también esto es un dato importante, no haber escuchado la carta de Cristina final de ese 2020, donde hablaba de funcionarios que no funcionan. Eso lo dijo previo a las elecciones legislativas de 2021 y previo a la exposición abierta de la crisis de la interna política. Cristina ya lo advirtió y no se le hizo caso, no se le escuchó. Entonces creo que eso también le ha pasado factura a Alberto y al gobierno, y creo que Cristina ya no tolera más esto y por eso salió a jugar también. ¿Qué crees que puede pasar en los próximos días? ¿Cómo se puede reconstruir ese poder político dañado por la situación económica? Porque además los factores de antiperonismo están muy activos. Sí. El poder judicial, el poder mediático, el poder político también, no es que están en una etapa mesetada, están muy activos en su acción política. Es cierto, yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente, y de acuerdo también a lo que se viene hablando, que se iba a hacer el fin de semana y finalmente no sucedió, es un gran rediseño del gabinete, probablemente con más poder para la figura, con un poder real importante, la figura de Massa, que sea una especie de super jefe de gabinete, con varios ministerios a su cargo, que haya un gran rediseño de poder. Uno de los análisis, una de las lecturas que se venían haciendo es que se haga un rediseño de gabinete a la europea, podríamos decir, pase a ser Alberto una especie de presidente a lo italiano, ¿no es cierto?, donde hace una figura institucional y el poder lo tenga realmente el primer ministro, junto con la vicepresidenta. Esto es algo que podría llegar a pasar, no lo sé, es una posibilidad, pero creo que por lo pronto tiene que hacer un gran rediseño del gabinete, tiene que relanzar y recuperar la iniciativa política, y a su vez, también, esto creo que es fundamental, imprescindible, medidas concretas que mejoren el poder adquisitivo de la gente y combaten la inflación, de alguna manera, ¿no? Creo que eso, más allá de la cuestión política, recuperar la iniciativa con medidas de ese tipo es imprescindible, porque lo que tiene que hacer justamente un gobierno peronista es que los números cierren, pero con toda la gente adentro, y que la gente tenga una mejora concreta en su poder de compra, en su poder de consumo, etc. Queda claro, Gonzalo, para ir finalizando, que hay sectores en la sociedad que ven este momento como apocalíptico, ¿no? Incluso lo comparan con el 2001. Bueno, es difícil, son difíciles las analogías, a mí me parece que no, pero lo digo desde mi lugar de periodista y de ciudadano que vivió aquello, y esto no parece lo mismo, aunque hay una preocupación, incertidumbre, mucha especulación, la imposición del sistema financiero, ¿no?, que está dominando la economía. No es la producción la que domina la economía, con tasas como están, imposible
propender a potenciar la producción. Digo, en este escenario, ¿hay margen para ser integrado y no apocalíptico en los términos de comunicación que hemos estudiado? Sí, yo creo que también, por supuesto que hay motivos para ser pesimista y para estar preocupado, ¿no es cierto? Eso también lo entiendo y está claro. Pero tampoco hay que exagerar demasiado ni ser demasiado apocalíptico. Hay muchos mensajes o análisis en ese sentido, respecto de plantear un panorama prácticamente desolador y donde el país está terminado, etcétera, etcétera, cuando esto claramente no es así. No hay, yo creo que no hay punto de comparación con el 2001, porque bueno, el 2001 se venía del 96, 97, si mal no recuerdo, de recesión. Sí, 96. Claro, el 96, un desempleo muy alto, prácticamente la mitad del país desempleada, con una situación económica calamitosa. En ese sentido, creo que esto es diferente. Hoy el desempleo está cerca del 7%, Argentina el año pasado creció 10%. El gran problema hoy es que aún así teniendo trabajo formal, esto Cristina lo ha dicho, muchos trabajadores no llegan a fin de mes. Y eso sí es una situación inédita en mucho tiempo en la historia argentina. Entonces, creo que el gran problema es hacer que el ingreso rinda, hacer que este crecimiento efectivamente llegue a amplios sectores de la población, pero no creo que esté una situación ni por asomo comparable a la de otros momentos de crisis, ni el 2001 ni mucho menos el 89, ¿no? Que también he leído comentarios en esa línea. Bueno, no hay que hacerle tanta mala prensa tampoco al pesimismo. Como decía Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, soy pesimista, es decir, un optimista informado. Así es, bueno, por lo que decía Gramsci también, ¿no? El tema del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Creo que eso también es importante tenerlo. Gonzalo, como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, el análisis político de una situación que tiene a lo económico robándonos la atención, el interés y, por supuesto, la demanda de respuesta por parte de la mayoría de los ciudadanos argentinos. Pero esa respuesta de la demanda a los problemas económicos le tiene que dar la política. De ahí que estén permanentemente intercomunicados uno y otro aspecto. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en la próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.